La evolución de los derechos humanos. 1739 a.C. Código de Hammurabi. Establece normas y leyes para la sociedad babilónica, incluyendo disposiciones sobre la familia, el comercio y la justicia. Es considerado uno de los primeros ejemplos de legislación escrita en la historia, demostrando la necesidad de establecer normas y leyes para la convivencia humana. 1275 a.C., los 10 mandamientos. Se consideran como una de las primeras declaraciones de principios éticos y morales. Establecen principios básicos para la convivencia humana, como la protección de la vida, la propiedad y la familia. Representa un hito en la historia de la ética y la moralidad. 568 a 711 a.C., Reino de Toledo. Se establecen las bases para la protección de los derechos humanos en la península ibérica. Sentó las bases para la protección de los derechos humanos en la región, influyendo en la formación de futuras sociedades. 1188 a.C., los decretos de la Curia de León. Establecen disposiciones generales para el respeto de la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad. Sentaron las bases para la protección de los derechos humanos. 1800, Concilio de Toledo. Se reconocen algunos derechos y libertades para los súbditos. Establece normas para la protección de los derechos de los ciudadanos y limita el poder del rey, demostrando la importancia de la separación de poderes. 1214, la Carta de Neuchâtel. Otorga libertades y protecciones a los habitantes de la ciudad. Limita el poder público y establece principios de igualdad y justicia. 454 a 455 a.C., Ley de las 12 tablas. Establece principios sobre la propiedad, los contratos y la responsabilidad en el derecho romano. Es considerada una de las bases del derecho occidental, influyendo en la formación de futuras sociedades. 1215, Carta Magna. Establece limitaciones al poder del rey y protege los derechos de los nobles y los ciudadanos. Es considerada uno de los documentos más importantes en la historia de los derechos humanos, demostrando la importancia de la protección de los derechos individuales. 1505, Constitución Nui Novi, Polonia. Establece el derecho de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones. Es considerada una de las primeras constituciones en establecer principios de democracia participativa, demostrando la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones. 1525, Acta de abolición de la servidumbre en Zúrich. Se establece la libertad para los siervos en la ciudad de Zúrich. Es considerada un importante paso hacia la abolición de la servidumbre, demostrando la importancia de la lucha contra la esclavitud y la servidumbre. 1537, Bula Sublimis Deius. El Papa Paulo III establece la posición oficial de la Iglesia Católica sobre la igualdad y libertad de los indígenas en América. Es considerada un importante documento en la historia de los derechos humanos, demostrando la importancia de la protección de los derechos de los pueblos indígenas. 1628, Petición de Derechos. Reafirma los principios de libertad política y seguridad personal establecidos en la Carta Magna. Es considerada un importante documento en la historia de los derechos humanos, demostrando la importancia de la protección de los derechos individuales y la seguridad personal. 1679, Ley de Habeas Corpus. O protege a los ciudadanos contra las detenciones y represiones arbitrarias. O es considerada un importante paso hacia la protección de los derechos humanos y la seguridad personal, demostrando la importancia de la protección contra la detención arbitraria y la tortura. 1776, América declara la independencia. O Estados Unidos. Establece los principios de igualdad y libertad. O es considerada uno de los documentos más importantes en la historia de los derechos humanos, demostrando la importancia de la lucha por la independencia y la protección de los derechos individuales. 1800, Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y asimismo se coronó emperador. 1812, Constitución de Cádiz. O este ordenamiento estableció que la soberanía reside esencialmente en la nación y que a ella pertenece el derecho de establecer sus leyes. O además, estableció la igualdad de todos los habitantes del imperio, lo que sentó las bases para la lucha por la independencia de México. 1813, Sentimientos de la Nación. O José María Morelos estableció 23 puntos, conocidos como Sentimientos de la Nación,
que inspiraron las próximas constituciones de México y sentaron las bases para la lucha por la independencia. Estos puntos establecieron los principios de igualdad, justicia y libertad. 1814, Constitución de Apatzingán. Este documento estableció los derechos humanos de igualdad, seguridad, propiedad y libertad. También estableció la religión católica como la única reconocida en el país y la división de poderes. Aunque no pudo estar en vigor un solo día, debido a la oposición de los españoles, sentó las bases para la futura organización política de México. 1821, Plan de Iguala. Estableció la independencia de México y la forma de gobierno como una monarquía moderada. Sin embargo, en 1823, el Congreso Revolucionario disolvió la monarquía y estableció la República Federal. 1824, Constitución del 1824. Estableció una República Federal, la división de poderes y la libertad de expresión. También estableció la religión católica como la única oficialmente autorizada. Esta Constitución sentó las bases para la protección de los derechos individuales y la consolidación de la democracia en México. 1835, 7 leyes constitucionales. Bajo la presidencia de Antonio López de Santa Anna, se promulgaron estas leyes que buscaron crear un gobierno centralista. Estas leyes fundamentaron luego las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843, que buscaron restringir las libertades y derechos individuales. 1843, Bases orgánicas de la República Mexicana. Estas bases reiteraron la independencia del país y la organización política en república centralista. También suprimieron al supremo poder conservador y establecieron la pena de muerte. Estas bases sentaron las bases para la futura organización política de México. 1847, Acta Constitutiva de Reforma. Estableció las garantías individuales para todos los habitantes de la República y adoptó elecciones directas para diputados, senadores, presidente de la República y miembros de la Suprema Corte. También facultó al Congreso para anular las leyes de los estados que implicasen una violación al Pacto Federal. 1857, Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Estableció el mantenimiento del federalismo, la abolición de la esclavitud y las libertades de trabajo, propiedad y expresión. También estableció que son ciudadanos con derecho a voto todos los mexicanos varones que hayan cumplido 18 años si son casados, y 21 si no lo son. Esta Constitución sentó las bases para la protección de los derechos individuales y la consolidación de la democracia en México. 1910, Revolución Mexicana. Inicia un nuevo periodo de transición que culmina con la Constitución de 1917. Es considerada un importante paso hacia la protección de los derechos humanos en México, demostrando la importancia de la lucha por la justicia social y la protección de los derechos individuales. 1915, Mahatma Gandhi. Conduce protestas en la India, insistió que toda la gente tenía derechos no solo en Europa. 1917, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece los derechos humanos de igualdad, seguridad, propiedad y libertad, y se establecen los derechos sociales como el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho al trabajo. Es considerada un importante paso hacia la protección de los derechos humanos en México, demostrando la importancia de la protección de los derechos individuales y la justicia social. 1945, se establecen las Naciones Unidas. Su propósito básico es reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales en la dignidad y el valor de las personas. 1946, Eleanor Roosevelt. Se pusieron de acuerdo todas las Naciones Unidas, los derechos naturales se convirtieron en derechos humanos. 1948, Declaración Universal de Derechos Humanos. Establece los derechos humanos fundamentales para todos los seres humanos. Es considerada uno de los documentos más importantes en la historia de los derechos humanos, demostrando la importancia de la protección de los derechos individuales y la igualdad ante la ley. 1965, Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. La ONU establece la eliminación de la discriminación racial como un objetivo fundamental. Importancia, es considerada un importante paso hacia la protección de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación racial. 1966, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Establece los derechos humanos fundamentales en el ámbito internacional. Es considerado un importante paso hacia la protección de los derechos humanos en el ámbito internacional, demostrando la importancia de la cooperación internacional para la protección de los derechos humanos. 1979, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La ONU establece la eliminación de la discriminación contra las mujeres como un objetivo fundamental. Importancia: es considerada un importante paso hacia la protección de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación contra las mujeres. 1989, Convención sobre los Derechos del Niño /A. Establece los derechos humanos fundamentales para los niños. Es considerada un importante paso hacia la protección de los derechos humanos de los niños y la promoción de su bienestar. 2006, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La ONU establece los derechos de las personas con discapacidad como un objetivo fundamental. Importancia: es considerada un importante paso hacia la protección de los derechos humanos y la inclusión de las personas con discapacidad.